Como está anunciado en el programa, lo que va a tener lugar ahora es la conferencia plenaria a cargo del profesor Marcelo Boeri, titulada Ignorancia socrática y virtudes intelectuales. El profesor Boeri, que muy amablemente se ha prestado a trasladarse hacia nuestro país, a participar en nuestro evento. Es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Está especializado en filosofía antigua, muy especialmente en epistemología y psicología moral, en Platón, Aristóteles y estoicos. Tiene una obra verdaderamente importante, no solo en análisis, en crítica, sino incluso en traducciones, que son manejadas en muchos niveles muy importantes. Así que, contrariamente a lo que él insinúa, es una obra realmente muy, muy importante, que mucho valoramos que haya venido a colaborar con nosotros y a enriquecer este evento. Bien, sin más, los dejo con el profesor Boeri. Bueno, muchísimas gracias. Después de esta presentación tan impresionante, como diría un gran amigo mío, solo me queda decepcionarlos. Yo voy a tratar de presentar un texto en no más de 30 o 35 minutos, es un texto relativamente largo. Mis intereses efectivamente van por la historia de la filosofía antigua y en particular por ciertos temas, digamos, de interés sistemático, para mis propios intereses, que tienen que ver con cuestiones epistemológicas conectadas con eso que llamamos en los últimos 20 o 25 años psicología moral. En los últimos años estoy trabajando también en los cruces que se pueden establecer, yo creo que de un modo razonable, entre algunos problemas filosóficos de índole sistemático que aparecen en los autores antiguos y también en algunos autores contemporáneos en el dominio epistemológico, pero también de filosofía de la mente y teoría de la acción. En lo que sigue yo voy a discutir algunas tesis y argumentos que atribuimos habitualmente al filósofo Sócrates, es decir, al personaje de algunos diálogos de Platón. No voy a intentar sugerir quién es realmente el filósofo Sócrates, ni me voy a esforzar por demostrar que a pesar de las muchas paradojas que podemos encontrar entre los diferentes diálogos, Sócrates puede ser considerado un pensador coherente. Como han señalado algunos connotados estudiosos de Platón, una de las razones por las que Sócrates se ha convertido en el modelo de filósofo que llegó a ser, tiene sus raíces en el hecho de que ha sido retratado como alguien para quien la coherencia del pensamiento, el discurso y la acción tenían una altísima prioridad. Hay que señalar de todas maneras que, para entrar en mi tema, Sócrates usa las nociones de conocimiento, de ignorancia, de manera que no siempre en todos los casos son coherentes. De cualquier modo me voy a referir a algunas tesis y argumentos que, si bien no parecen coincidir en todos sus detalles con los distintos diálogos de Platón donde aparecen formuladas, de todos modos es posible encontrar un hilo conductor común que describe un pensamiento al menos relativamente coherente. El tema de mi presentación de esta mañana está inspirado por una corriente reciente de la epistemología contemporánea, el enfoque que otorga especial relevancia a la ignorancia en el marco de una teoría epistemológica. La epistemología como disciplina filosófica la entendemos generalmente como una teoría filosófica que pretende explicar la naturaleza, alcance y valor, entre otras cosas, del conocimiento, pero a veces deja otros bienes epistémicos relativamente inexplorados, a menos que estén directamente relacionados con el conocimiento. Tanto en las definiciones lexicográficas que encontramos en los diccionarios ordinarios, como las que se proporcionan en los diccionarios de filosofía, la ignorancia es lo opuesto al conocimiento, por lo que la ignorancia a veces se entiende meramente como falta de conocimiento. Esta es la supuesta visión estándar sobre qué es conocimiento. En este sentido, es en este sentido que se puede argumentar que el conocimiento y la ignorancia son términos, por así decir, correlativos. El sujeto S ignora P, sí, solo sí, S no conoce P. Una aproximación a ese tipo de enfoque la pueden encontrar en mi texto número 1
Es un pasaje tomado de Goldman y Olson en un artículo relativamente reciente. Obviamente decir que la ignorancia es falta o ausencia de conocimiento es una caracterización apropiada de lo que es ignorancia, pero de todas maneras no es muy esclarecedora. Por ejemplo, no dice mucho acerca de su papel, si es que lo tiene, en el dominio epistemológico. Tal comprensión de la ignorancia se puede tomar como una perogrullada que no agrega demasiado. Por eso se argumenta el tema de la ignorancia ha sido descuidado en el tratamiento técnico-filosófico de la epistemología. Eso es lo que argumentan en su introducción a su reciente libro del 2016, Peirce y Blau, en este texto del 2016 que está en mi texto número 2 y que yo encuentro razonable. Y además, lo que estos enfoques recientes en los debates epistemológicos contemporáneos quieren hacer es mostrar el papel de la ignorancia en teorías que intentan explicar qué es el conocimiento. Lo que quiero sugerir es que un tipo particular de ignorancia, de connotaciones socráticas, es central para la adquisición del conocimiento dada la estructura epistémica de la sociedad. No pretendo sugerir que Sócrates ya había notado todas las dificultades asociadas al rol, a veces positivo, de la ignorancia en un proyecto epistemológico, o que su proyecto fuera un proyecto epistemológico en el sentido contemporáneo de la expresión. Pero está claro que Sócrates se dio cuenta de la relevancia de cierto tipo de ignorancia en la adquisición de conocimiento y que era consciente, por así decir, de la división del trabajo epistémico y cognitivo que podemos encontrar en nuestra sociedad y también en la de él. En lo que sigue voy a explicar la forma en que entiendo la llamada ignorancia socrática en oposición a lo que llamaré ignorancia obstinada o contumaz, y el papel que puede considerarse que desempeñan la ignorancia y las virtudes intelectuales relacionadas en la filosofía socrática y en particular en la adquisición de conocimiento a partir de los demás y con los demás. Voy a discutir el principio socrático según el cual la peor ignorancia es creer que uno sabe lo que realmente no sabe, una tesis que aparece por primera vez en los diálogos socráticos, particularmente en mi texto número 3, es un pasaje bien conocido por probablemente todos ustedes, es un largo pasaje que no pretendo que lean y ya tengan completamente presente ahora, pero voy a hacer varias referencias a ese texto 3 tomado de la Apología de Sócrates de Platón. Una tesis que permanece intacta hasta los diálogos posteriores. Doy dos referencias a dos pasajes de diálogos tardíos de Platón en mi texto 4, del texto 210a y Sofista 229d. Mi discusión va a proceder de la siguiente manera. En lo que sigue considero la estructura epistémica de la sociedad con su división del trabajo epistémico y cognitivo e introduzco el problema de lo que llamaré la ilusión del conocimiento, ilusión que probablemente el ignorante sufre debido a esta estructura epistémica y que resulta en lo que he llamado ignorancia obstinada o contumaz. Luego considero el papel de la ignorancia socrática en la adquisición de conocimiento y discuto brevemente las virtudes intelectuales de la humildad y la autonomía, ambas en parte adelantadas y ejemplificadas en Sócrates, virtudes que se requieren para explotar la estructura epistémica antes mencionada y para luchar contra la ignorancia obstinada o contumaz. Por último, concluyo señalando de un modo muy breve la relevancia del enfoque socrático en nuestra vida política. Sócrates dice en mi texto 3 que es consciente de que no es sabio en absoluto. Si no sabe nada, debe recurrir a los supuestos expertos o a otra autoridad epistémica. Eso es precisamente lo que hace Sócrates en la Apología, dado que se considera ignorante, busca personas que supuestamente tienen una pericia epistémica relevante. Si uno es ignorante en un campo de especialización dado y advierte que está en desacuerdo con un experto en ese campo, normalmente, es razonable al menos, adoptar el punto de vista del experto. Pero ¿qué evidencia puede tener uno, siendo un lego, de que alguien declarando ser un experto realmente sabe lo que dice saber? El Sócrates de los primeros diálogos de Platón nos advierte sobre este tema. Para eso hay que darle un vistazo a mi texto número 5, que es un pasaje tomado del diálogo Cármides de Platón. Sócrates sostiene que si uno no tiene un conocimiento determinado, no puede, cito, distinguir al que finge que es médico, a pesar de que no lo es, de quien realmente es, ni de ninguno que tenga conocimiento de quienes no lo tienen. La dificultad que todos tenemos como legos es cómo evaluar a los supuestos expertos, pero la confianza en la pericia de los demás es una característica omnipresente de la vida moderna. Y el problema recién mencionado es por supuesto más manejable que tener que aprender un nuevo dominio del conocimiento. Es decir, uno no puede saber todo, razón por la cual
debe recurrir a los expertos. Y no solo eso, sino que dado que nadie puede saber todo y el hecho de que vivimos en una sociedad con conocimiento hiperespecializado que distribuye el trabajo epistémico entre diferentes personas, es más deseable aprender las habilidades para discriminar entre las fuentes buenas y malas de los testimonios. Si uno necesita saber qué le está sucediendo a su hombro dolorido, lo que debe buscar es el testimonio del médico, y podrá saber eso y lo que puede hacer eventualmente para eliminar los síntomas no deseados de su condición física. Dicho de otro modo, uno no necesita saber todo, ni puede hacerlo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la división del trabajo epistémico y cada uno de nosotros puede en principio confiar en los demás respecto del conocimiento especializado que no posee. Sin embargo, al menos desde Descartes, el enfoque en epistemología ha estado especialmente centrado en el individuo. Descartes considera una visión extrema de la autonomía epistémica y cognitiva como un valor epistémico fundamental. Para eso le pueden dar un vistazo a las líneas que he reproducido del discurso del método en mi texto número 6. Para él es solo el propio logro epistémico el que puede generar conocimiento sobre creencias y solo para uno mismo. El conocimiento es una especie de logro, o exagerando un poco la cuestión, de proeza personal. El ideal cartesiano de la autonomía, metafóricamente, que el agente epistémico individual debe apoyarse sobre sus propios pies epistémicos, por así decir, que se encuentra detrás de esta imagen, es lo que parece motivar el individualismo adoptado por cierta tradición. Descartes sostiene que el conocimiento puede lograrse solo si uno no está influenciado por las tradiciones o la comunidad. El conocimiento requiere autonomía entendida como ausencia de interferencia externa, pero para la relativamente reciente epistemología social contemporánea, un conocedor solipsista es inverosímil. No existe una concepción del conocimiento viable, por así decir, a la Robinson Crusoe. El foco principal de la insatisfacción con la epistemología tradicional deriva de su descuido de nuestra interdependencia epistémica. Pero tomando en serio esta dependencia, no se trata simplemente de expandir nuestra dependencia testimonial, sino también de reconocer las prácticas más complejas de interdependencia que se encuentran en nuestra división del trabajo epistémico, que no se puede reducir a la transmisión de conocimiento. Es un error en ese sentido considerar el intercambio de información como una forma de agotar las formas de dependencia epistémica a las que están sujetas nuestra creencia, como sugiere Pritchard en un artículo de 2015. De hecho, en las comunidades epistémicas, los miembros no solo comparten información, sino que también actúan como ejemplos, cooperadores y capacitadores, entre otras cosas. Algunos son ejemplos y mentores para uno como conocedor, otros le permiten a uno afinar y mejorar sus estándares y prácticas epistémicas. Algunos se ayudan mutuamente generando y calibrando sus argumentos y razones para solidificar o respaldar sus creencias. De modo entonces que nuestra confianza epistémica en los demás no tiene por qué limitarse a instancias en las que se explota un procedimiento interpersonal que cede el conocimiento como el testimonio. De hecho, la estructura epistémica de la sociedad con su división del trabajo epistémico, se entiende, no requiere que enseñemos todos los hechos a todos y que enseñemos a las personas solamente a pensar por sí mismas. Entonces, los expertos están ahí para ser explotados y las personas deben aprender a hacerlo para garantizar una comunidad epistémica saludable. Ignorar el consejo de un experto no es una opción realista en este enfoque, al menos debido al hecho de que nadie puede saber todo o mucho en una sociedad hiperespecializada desde el punto de vista del conocimiento. Y esto implica que cada uno de nosotros es ignorante de muchos dominios diferentes. Esa ignorancia parcial no es negativa, dada esta división del trabajo epistémico. Y es importante reconocer que los demás pueden saber más que uno mismo sobre ciertas cosas, los dominios en los que ellos se especializan y uno no. Es decir, debemos reconocer nuestra ignorancia y ser capaces de depender epistémicamente de los demás en ciertas circunstancias. Sin embargo, el ignorante, entendido como aquel que carece de conocimiento significativo sobre algún dominio a diferencia del experto, normalmente carece de la capacidad requerida para reconocer su ignorancia. Esto puede generar en los ignorantes una ilusión con respecto a la cantidad de conocimiento que poseen, que a veces se denomina ilusión de conocimiento. Pero peor aún, el ignorante también es bendecido, por así decir, por el exceso de confianza. Por supuesto, todos padecemos un sesgo o prejuicio de exceso de confianza, por el cual
tenemos la impresión de estar mejor informados que lo que en realidad estamos y tener más confianza de lo que deberíamos en nuestros puntos de vista. Pero dejando de lado esta tendencia general a sobreestimar el peso epistémico de nuestras creencias, existe el particular efecto Dunning-Kruger de que cuanto más ignorante y en general incompetente uno es, la persona se siente más segura de que no es realmente ignorante. Ahí he copiado un pasaje del texto de Kruger y Dunning, tomado un artículo del año 99. Ahora, siendo esto así, en mi texto número 7, siendo esto así, los ignorantes no solo llegan a conclusiones erróneas y por tanto toman o pueden tomar decisiones desafortunadas, sino que también su ignorancia los priva de la capacidad de darse cuenta de ello, y esto a su vez les permite crecer en cuanto a su propia confianza. Dado lo anterior, el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Esto es, creer erróneamente que uno posee conocimiento. Para los seres humanos que vivimos en comunidades de conocimiento hiperespecializadas, la ignorancia, como he dicho, es inevitable. Pero dada la estructura epistémica de la sociedad, con su división del trabajo epistémico, esta ignorancia no es maligna o no necesariamente debe serlo. Los medios están ahí para externalizar el conocimiento. Entonces, dado que uno no es ignorante acerca de su ignorancia con respecto a algún dominio y acerca de quienes nos suministran conocimiento, la ignorancia no es el peor estado en el que uno puede encontrarse. Si uno padece una ilusión de conocimiento, dado que tal ilusión lo disuade a uno de explotar la estructura epistémica societaria, uno se ve impedido de superar la ignorancia relevante. Vamos a ver enseguida que la ignorancia socrática, entendida como la conciencia de la propia ignorancia, es un dominio, en un dominio dado, permite que la ignorancia sobre algún dominio no sea maligna, mientras que la ignorancia obstinada o contumaz, entendida como el resultado de alguna ilusión de conocimiento dentro de algún dominio, hace que la ignorancia sí sea maligna. Lo que viene a continuación en mi exposición es una historia bien conocida por todos, aunque espero que mi análisis pueda aportar algún detalle diferente. Cuando uno nota que otro es más sabio o más competente que uno mismo en un área específica de conocimiento, y cuando es consciente de que uno está en desacuerdo con esa persona, normalmente uno debe o puede aceptar su testimonio. Si mi médico me dice que mi estilo de vida es perjudicial para mí porque bebo y fumo en exceso, no hago suficiente ejercicio, no me ocupo de tener una dieta balanceada, etc. Y cuando reconozco que mi médico sabe más que yo sobre mi estado de salud, debo aceptar su testimonio. Esto independientemente del hecho de que cambie o no mi estilo de vida, naturalmente. Aceptar el testimonio del médico significa reconocer que el contenido de lo que me dijo luego de examinarme es cierto. Y lo que es más importante, es más probable que sea cierto que lo que yo, como lego, creo. Pero el Sócrates de algunos diálogos platónicos muestra con cierta frecuencia el hecho de que las personas pueden ser particularmente resistentes a cambiar de idea, incluso cuando alguien les muestra que están o pueden estar en el error. Parece que esto es algo particularmente poderoso en la psique humana, algo que Sócrates notó claramente. Hay un pasaje muy claro, creo yo, al respecto, que describe muy bien este hecho. Ese es el pasaje número 8, tomado del diálogo de Platón Filebo, donde el personaje de Filebo dice en el diálogo homónimo: creo y seguiré creyendo que el placer gana por completo. En cuanto a ti, Protarco, tú sabrás. La discusión es si el placer puede o no identificarse con el bien. Filebo no tiene la menor duda de que sí puede identificarse, sin hacer ningún tipo de distinción respecto de tipo de bienes o tipo de placeres. Ahora, este tipo de actitud recalcitrante justifica que Platón decida dejar al personaje Filebo fuera del debate. Obviamente el personaje Filebo es una construcción de Platón cuya intención es quizá describir un tipo de persona que no es difícil de encontrar, el que prefiere conservar dogmáticamente sus creencias sin siquiera evaluar la posibilidad de presentarlas al escrutinio de la discusión dialógica. La actitud de persistir en la creencia que uno tiene y el desinterés por someterla al examen revela una actitud muy poco filosófica por parte de Filebo. Es una actitud epistémicamente arrogante que muestra la falta de sensibilidad hacia la propia falibilidad y las deficiencias cognitivas. Pero las personas en general, como el personaje Filebo, creen lo que creen porque les parece verdadero. Esto es, nadie cree que lo que cree es falso, salvo que sea un hipócrita consumado. Ahí doy un par de referencias en mi texto número 9 a diálogos de Platón o platónicos.
Es decir, algo que a uno le parece verdadero es casi siempre la causa inmediata o próxima para formar creencias, cualquiera que sea la causa distante o no próxima, pero nuestras creencias tienen diferentes causas distantes, y no todas ellas son epistémicamente correctas o igualmente confiables. Si uno supone que el objetivo epistémico primario de la creencia es la verdad, y que la buena evidencia de alguna creencia hace que la creencia tenga más probabilidad de ser verdadera, las causas no evidentes de las creencias, como los prejuicios, piénsese por ejemplo en el caso del sesgo grupal, y los factores emocionales, como las expresiones de deseo, no cuentan como causas distantes epistémicamente apropiadas. Estos factores no evidentes o no probatorios no aumentan la probabilidad de que la creencia sea verdadera, pero la mayoría de las creencias parecen ser verdaderas para uno, independientemente de su causa distante. Por lo tanto, el hecho de que a uno le parezcan correctas no puede poner fin a los desafíos que surgen en su contra, como Filebo podría pensar, debido a su arrogancia epistémica. Por el contrario, para Platón, la actitud intelectual sana y el compromiso con la discusión dialógica presuponen la posibilidad de revisar las propias creencias y, si es necesario, modificarlas. Uno puede entender entonces que el Sócrates platónico, Platón, promueve la virtud intelectual de la humildad epistémica. Esta virtud se propone reducir la arrogancia epistémica proponiendo una actitud escéptica en el sentido de una actitud examinadora. Eso es lo que quiere decir skepsis o skeptique, debido al reconocimiento de nuestra fabilidad que con frecuencia se encuentra asociada a nuestros prejuicios y nuestra limitación del conocimiento, así como una disposición a cambiar y modificar lo que creemos gracias a las opiniones de los demás. De hecho, la virtud intelectual de la humildad epistémica puede entenderse como una especie del tipo de manejo de gestión de la confianza, por así decir, que nos permite hacer un uso adecuado de los demás. Además, según el Sócrates de Platón, la investigación es compartida, y la refutación no debe entenderse como un insulto, sino como una especie de correctivo del propio error, por así decirlo. En realidad es lo que garantiza que uno sea capaz de revisar su propia opinión y, si es necesario, corregirla, como está dicho allí en mi texto número 10, es un pasaje del Gorgias de Platón. Sócrates entonces también parece sugerirnos que aprendamos a explotar cierta división del trabajo cognitivo, juntos al presentar diferentes razones a favor y en contra de una tesis, argumentamos en nuestra búsqueda conjunta de la verdad. Este tipo de división del trabajo cognitivo se ve en toda clase de deliberaciones, no solo filosóficas, y aumenta las posibilidades de alcanzar la verdad, cualquier cosa que la verdad sea. De hecho, el sesgo de confianza, como lo muestra Hugo Mercier en un libro reciente de 2017, una parte del cual unas pocas líneas he reproducido en mi texto 11, se aplica a la recopilación y búsqueda de razones, no necesariamente a la evaluación. Pero este sesgo para confirmar cualquier punto de vista con el que uno resulte estar involucrado. Este es un sesgo para confirmar cualquier punto de vista con el que uno resulte estar involucrado. Pero argumentar implica tanto producir argumentos como evaluarlos, una idea que permanentemente navega entre líneas en los textos socráticos platónicos. Y cuando se trata de evaluar argumentos, las personas pueden aceptar los buenos argumentos de los demás. Incluso cuando las personas tienen mucha confianza en algún punto de vista, lo cambian si los argumentos lo sugieren. Este sesgo hace que cada sujeto presente un caso relevante a favor de sus puntos de vista, como dos abogados, por ejemplo, opuestos en un juicio, para luego evaluar juntos, como lados no combatientes. Es difícil pensar que dos abogados que defienden puntos de vista distintos no combatan, ¿verdad? Pero este sería el mejor de los casos, o el desideratum, ¿ya? Digo, evaluar juntos como lados no combatientes los argumentos donde cada parte controla la calidad de las razones proporcionadas por el otro y adapta sus argumentos a las objeciones específicas que se plantean. Este es el modo en que Mercier, en mi texto 11 y en su libro en general, presenta el problema, pero es un modo que replica, a mi juicio, casi a la letra, la idea platónica de cómo funciona la discusión platónica, la discusión dialógica y, por ende, la investigación conjunta. Este proceso interactivo de producción y evaluación de argumentos implica una división del trabajo cognitivo, que de hecho convierte el sesgo de confirmación en una característica útil de la mente en lugar de un mero error. Algunos
aunque algunos personajes platónicos a veces cambian de opinión y descartan sus creencias iniciales después de encontrarse con la ardua conversación socrática, ese es el caso de Protarco en el diálogo Fileo, pero hay otros, uno podría pensar que Sócrates mismo no está dispuesto a aceptar el testimonio de su superior epistémico, el oráculo de Delfos, ¿no? Imagínense si uno tuviera ese superior epistémico. El oráculo de Delfos con respecto a su propia sabiduría. Cuando en la Apología de Sócrates, en mi texto 3, el oráculo le dice a Querefonte, amigo de Sócrates, que nadie es más sabio que Sócrates y que él es sapientísimo. Sócrates, uno podría pensar, tiene ciertas dudas, pero dado que la Pitia es el portador de Apolo y dado que los dioses no se equivocan ni mienten, otra forma de entender esto es argumentar que Sócrates no es escéptico acerca de lo que Dios le dice a Querefonte, a saber, Sócrates es sapientísimo, sino que está tratando de entender el significado de lo que dice el Dios. Sócrates piensa que lo que dice el Dios es verdad, aunque todavía no lo comprende. Solo puede examinar lo que dice el oráculo para tratar de comprenderlo. Ahora, como sabemos, después de examinar a los supuestos expertos, en mi texto 3, en el contexto de la apología, políticos, poetas, artesanos, con el fin de refutar, si es posible, es decir, de examinar el apotegma del Dios, Sócrates es sapientísimo, Sócrates advierte que él no entiende por qué es sapientísimo, como dice el Dios. Lo que sucede es que ha sido capaz de reconciliar, en cierto modo, el dicho del Dios con lo que cree acerca de sí mismo, esto es que es un ignorante, mediante una interpretación de la sentencia délfica. Y Platón le hace decir a Sócrates, soy el más sabio porque no creo saber lo que no sé. Dicho de otra manera, Sócrates no sufre de una ilusión de conocimiento, es consciente de los límites de su propio conocimiento. Cuando comienza a poner en práctica su método para examinar si realmente alguien que dice ser un experto en un campo de especialización dado efectivamente lo es, comienza con el político. Cuando recuerda su encuentro con el político, empieza por el hecho de que se dirigió, cito, a uno de los que parecían ser sabios. Parecían probablemente en el sentido de uno de los que fue considerado sabio o competente o que tenía una reputación como persona sabia o competente ante un auditorio o un contexto de personas determinadas. Después de examinarlo, es decir, después de poner en práctica el método de examen que consiste en preguntas relacionadas con el supuesto conocimiento que el supuesto experto dice poseer, Sócrates concluye que es más sabio que el político porque aunque ninguno de ellos sabe nada que valga la pena, el político cree saber algo, aunque en realidad no lo sabe. Como recuerda Sócrates, el conversar con el político le parecía que no solo muchas otras personas creían que el político era sabio, sino especialmente el propio político. Esto recuerda de nuevo, en un contexto contemporáneo, el efecto de Dunning-Kruger, de mi texto número 7. Cuanto más ignorante y en general incompetente uno es, uno se siente más seguro de que no es realmente ignorante. Sin duda este énfasis no es trivial. De hecho, el político, o supuesto experto, muestra el estado psicológico del individuo que no tiene dudas sobre su propio conocimiento después de ser examinado y no puede responder satisfactoriamente a las preguntas de Sócrates, revelando así cierta arrogancia epistémica. Sócrates, por otro lado, no sabe y tampoco cree saber, por lo que concluye que es más sabio que el político debido a este pequeño detalle, es decir, no creer saber lo que no sabe. En mi texto 3, la conciencia de la ignorancia que Sócrates afirma poseer se opone más tarde a la ignorancia obstinada o contumaz que menciona nuevamente en Apología 29b, donde Platón le hace decir a Sócrates, la ignorancia más culpable es creer que uno sabe lo que uno no sabe, y a la cual, como veremos, vuelve con un énfasis peculiar en el Sofista, un diálogo seguramente muy tardío en la producción filosófica de Platón, pero que mantiene intacta una poderosa idea de un diálogo temprano, como la Apología. Esta parte de mi discusión, que está intentando llegar a su fin en los próximos 12 minutos, ¿está bien? Qué bueno. Esta última parte puede leerse como una presentación bien conocida de algo que todos ya sabemos sobre Sócrates. Se podría decir que esto es lo que solía decir ese extravagante individuo, que es consciente de que no es sabio en absoluto, que como no sabe no cree saber. Parece ciertamente una tesis muy simple, pero no hay duda de que Platón no la consideró trivial. Además pensó que era el ABC de la tarea filosófica, uno de los puntos de partida desde el cual uno comienza a filosofar. En el Sofista lo repite de nuevo y con un énfasis un poco más dramático, cuando dice que saber en sentido estricto es creer que uno sabe solamente lo que uno sabe. Eso es mi texto 12. Únicamente creo que he referido el pasaje. No, está completo el pasaje. Qué bueno.
Un poco antes en el diálogo se discutió el tema de la ignorancia como una cierta deficiencia del alma o de la mente del sujeto. El extranjero de Lea, que es el personaje central del diálogo sofista, concluye que, cito, es un tipo de ignorancia enorme y difícil creer que uno sabe si de hecho uno no sabe. Como ustedes ven, acá ignorancia no quiere decir la ausencia de ciertos contenidos cognitivos específicos, ¿no? Por eso sugería al comienzo, ¿no?, que ignorancia y saber podía entenderse de varias maneras, al menos de dos, quizá de tres. Parece entonces que la ignorancia obstinada o contumaz, ¿no?, la ignorancia socrática, fomenta una arrogancia epistémica que impide que una persona pueda comprender adecuadamente un argumento o razón mejor. El que está en ese estado psicológico no es capaz de dudar de sí mismo. Ningún argumento es persuasivo en contra de la ignorancia obstinada de alguien. En ese sentido uno puede decir, bueno, ahí ignorancia puede querer decir, más que ausencia de ciertos contenidos específicos, estupidez, ¿no? Y contra la estupidez, escribe Platón, no hay argumento posible, en el sentido de que uno puede dar el mejor argumento a alguien que no está dispuesto a entender ese argumento y no producir ningún efecto en ese alguien. Muy bien. En mi texto 10, que mencioné hace un rato, ese pasaje del Gorgias de Platón, ahí Platón quiere argumentar que si uno ha aceptado la refutación del propio logos concienzudamente, lo que significa asumir las eventuales inconsistencias que se siguen de los supuestos iniciales, uno podrá transformar su creencia en la dirección correcta, ya que será capaz de advertir la fragilidad de su supuesto conocimiento. Este tipo de actitud se puede ver en ese pasaje donde Sócrates declara que le agrada ser refutado si está diciendo algo falso, pero que no se complacería menos de ser refutado que de refutar, porque él cree que el bien mayor es ser refutado cuando uno dice una falsedad, ya que no existe un mal tan grande para alguien como una opinión o creencia falsa acerca del tema del que está tratando. Que Sócrates se alegra de ser refutado muestra la humildad que es necesaria para avanzar en la búsqueda de la verdad. Que se complace en refutar a alguien más muestra una autonomía por parte de Sócrates, pero esa autonomía no debe entenderse en el sentido de que su propia opinión es incuestionable. Cualquier creencia es potencialmente refutable, pero si uno tiene algunas razones poderosas para creer lo que cree, uno puede quizá permitirse corregir las creencias de otra persona, o al menos objetarlas. Sócrates cree que es ignorante, los que están a su alrededor, en cambio, se perciben como más sabios o competentes de lo que realmente son. En mi texto 3, Sócrates afirma que los poetas, dado los conocimientos que poseen, piensan que también son muy sabios o competentes en otros dominios, lo cual es falso. La posición de conocimiento en un cierto campo de especialización no nos permite ser conocedores de otros campos del saber. La ventaja de Sócrates sobre los poetas es que no cree saber cuando no sabe, es decir, no sufre una ilusión de conocimiento. Además, algunos personajes como Filebo podrían no estar dispuestos a cambiar de opinión, aunque por lo general exigen que los demás lo hagan. Esto parece sugerir que Sócrates era consciente del hecho de que los seres humanos estamos menos abiertos a las creencias de los demás, que pueden estar en conflicto con las propias creencias. Si para Sócrates tanto la función del diálogo como la investigación compartida son tan importantes para avanzar en la búsqueda del conocimiento, debe haber sido consciente de nuestros propios límites para adquirir conocimiento exclusivamente a partir de nosotros mismos. De hecho, la estructura epistémica de la sociedad, tanto de la sociedad que describe Platón como de la nuestra, abarca tales limitaciones y nos ofrece una manera de superarla mediante la división del trabajo epistémico. Y Sócrates, como he sugerido antes, era consciente de los beneficios de explotar tales divisiones del trabajo. Para ir concluyendo, Sócrates cuestiona las creencias propias y ajenas todo el tiempo. También es quien profesa su ignorancia y declara en un pasaje del Cármides que he citado hace un rato, y declara que pregunta porque no sabe, que su único propósito en el interrogatorio es examinarse, investigarse a sí mismo. Además, el diálogo, entendido como un debate argumentativo, es la investigación compartida y supone el abandono de un enfoque solipsista. Pero para que el diálogo sea efectivo como una actividad compartida, debe ser una conversación sin rivalidad. Platón dice, sin filoniquía, sin amor a la victoria. Porque si uno está involucrado en una conversación filosófica concebida socrático-platónicamente, uno no debe estar compitiendo o dando batalla para que uno u otro prevalezca. Los hablantes verdaderamente filosóficos son aliados en vista de lo más verdadero y necesitan explotar la división del trabajo epistémico y cognitivo que ya existe y para la cual requieren al menos las dos virtudes intelectuales mencionadas, humildad y autonomía.
Es importante dejar en claro que nada de lo anterior se limita a, ni se propone ser limitado por Sócrates a las creencias o opiniones filosóficas. En todos los dominios de la vida, dada nuestra necesidad de verdad y nuestras limitaciones, estamos destinados a ser capaces de explotar las divisiones del trabajo epistémico en el sentido antes indicado, tanto para consumir como para producir conocimiento, o como mínimo para ser más propensos a obtener la verdad. Dependemos de los demás. Así, la regulación apropiada de nuestras creencias va de la mano de ciertas actitudes y disposiciones que posee el sujeto intelectualmente humilde y autónomo. Esta regulación es muy importante en todos los aspectos de la vida, pero para nosotros como miembros de sociedades democráticas, o al menos que pretenden ser democráticas, es sumamente importante en lo que respecta a nuestras creencias políticas. La democracia requiere que sus ciudadanos sean al menos mínimamente competentes. Para ser así deben estar al menos bien informados o ser capaces de formar opiniones precisas sobre una variedad de cuestiones. Y como cabría esperar, dado lo anterior, el debate político entre ciudadanos que explota la división del trabajo epistémico y cognitivo no muestra la polarización y la desinformación que hoy en día a veces estamos acostumbrados a ver. Los participantes en este tipo de discusiones terminan con una mejor información, con posiciones más articuladas y con una comprensión más profunda, y por tanto crítica en el sentido de escrutadora, del punto de vista de otras personas. Es importante destacar que sus opiniones, me refiero a las de los que participan de esos debates, tienden a converger en un compromiso epistémicamente razonable e involucran un cambio de opinión de al menos algunas de las partes. Como era de esperar, y termino, la deliberación entre los ciudadanos que ejemplifica la humildad intelectual y la autonomía funciona o puede funcionar. Y dado que estas virtudes intelectuales parecen ser esenciales para una vida cívica saludable, deberíamos enfocarnos en el desarrollo de los caracteres intelectuales de los ciudadanos para ejemplificar las actitudes y disposiciones relevantes. Si tuviéramos éxito en la enseñanza de estas actitudes y disposiciones, lograríamos enseñarles cómo trabajar epistémicamente bien con los demás y de esa manera comenzar a abordar las preocupaciones competitivas de la tradición antidemocrática que correcta pero irónicamente comienza con la República de Platón. Muchas gracias. Queda abierta la posibilidad de plantear preguntas, observaciones. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada à psicologia moral, no sentido... tem uma passagem no Sofista, eu acho que é 227C, em que ele diz que há dois tipos de deformidade possíveis à alma. Então, nessa passagem do Sofista, ele diz que há esses dois tipos de deformidade. Uma seria a ignorância e a outra seria a estasis. Então, agnoia e estasis. Eu queria saber se você acha que isso poderia ser um afastamento de uma ideia que vinha antes, se é que nós podemos aceitar essa ideia da cronologia dos diálogos, dessa divisão dos diálogos, né? Se poderia ser, sendo o Sofista um diálogo tardio, uma mudança de posição, né? Uma mudança de posição, não funciona. Por alguna razón no están funcionando y no sé, no sé cuál es. Se do seu ponto de vista há uma diferença entre a ignorância e a estasis, ou seja, essa desproporção entre as partes da alma, e se isso seria uma mudança de posição, enfim, qual seria o seu ponto de vista sobre isso? Bueno, a ver, el Sofista es un diálogo bastante tardío que describe una cantidad importante de cambios de posición o de mudanzas de posición, naturalmente, ¿no?
Si uno examina las secciones más críticas del sofista, aquellos temas por los cuales probablemente el sofista como diálogo pasó a la historia del platonismo y en general a la historia de la filosofía, y el modo en que el sofista de Platón fue recibido por Aristóteles y por mucha gente después de Aristóteles, pero primero por Aristóteles por razones obvias. Digamos, esas secciones más críticas y más difíciles desde el punto de vista teórico constituyen innovaciones importantes que no aparecen en otros diálogos de Platón. Por ejemplo, la discusión platónica en el sofista con el filósofo Parménides, donde Platón trata de argumentar a favor del no ser entendido como alteración, por ejemplo. Esa es una innovación completamente novedosa, valga la redundancia, que aparece en el sofista y que tiene un impacto decisivo en Aristóteles y mucha gente que viene después de Aristóteles. En eso solo ya el sofista es un texto completamente innovador. Mis referencias al sofista tienen que ver particularmente con esos pasajes donde Platón investiga de nuevo el problema de la ignorancia y la relevancia que tiene la ignorancia, digamos, como actitud epistémica. En ese sentido yo creo que el sofista mantiene intacta o casi intactas varios postulados que aparecen desde muy temprano en Platón, y en particular esta tesis que nosotros conocemos y repetimos todo el tiempo, aunque cuando uno se pone a tratar de explicar en qué consiste esta tesis de que lo único que sé es que no sé, digamos. Esa tesis en particular aparece de nuevo en el sofista, formulado en el contexto de una explicación un poco más amplia, digamos, donde él está explicando la ignorancia como la deficiencia del alma o la mente del sujeto. Eso se mantiene, yo diría, absolutamente intacto. Él dice textualmente, creo que está reproducido en mi texto 12, pero ahora no recuerdo, por eso digo que la presentación del problema en el sofista es un poco más dramática. Cuando concluye al final de mi texto 12, él dice, cuando uno cree que conoce aquellas cosas que solamente conoce y nada más, este es el mejor y más sensato o más sabio de los estados, se entiende de los estados anímicos. Esto es, digamos, un agregado que no aparecen en otros diálogos, como la apología, el Cármides, el Laques, algunos diálogos probablemente tempranos. Pero digamos, la matriz de ese tipo de afirmación y el modo en que eso se inscribe en un modelo epistemológico platónico hasta donde lo podemos reconstruir, creo que eso sigue una línea bastante parecida a lo que uno encuentra en los diálogos iniciales. Ahora, sin duda, el sofista contiene una cantidad enorme de otros detalles de índole filosófica que muestran un cambio poderoso de Platón respecto incluso de otros diálogos del así llamado periodo medio, ¿no? A diferencia de lo que dice en el Fedón y en otros diálogos del llamado periodo medio, Platón ya cree en el sofista, también en el filebo, y en parte también el político, que las formas o ideas platónicas no son unidades indivisibles, sino divisibles, géneros, especies, etc. No sé si eso sirve para dar una respuesta rápida, digamos, porque lo que tú preguntas es un poco más complejo, digamos, ¿no? Yo acá en realidad no traté de mostrar ni de dar ningún tipo ni de evidencia textual ni conceptual de que, digamos, en estos diálogos que yo he citado, son diálogos que están a veces muy lejanos en el tiempo, si uno piensa en la apología o en el Cármides, y piensa en el sofista y en el Teeteto. Digamos, mi interés no era mostrar cuáles son las razones que tenemos para pensar que ahí hay cambios importantes, que hay una cierta evolución del pensamiento platónico, que muy probablemente lo hay. Pero este tipo de aserciones, digamos, no cambian prácticamente nada, digamos, en los pasajes del sofista que he citado y en algún otro pasaje del Teeteto, que es un diálogo relativamente cercano al sofista. Y eso es lo que me interesa enfatizar,
para construir mi Frankenstein acá. Digamos. Mi Frankenstein acá es tratar de mostrar que hay cierto tipo de argumentación y hay cierto tipo de discusión más de índole sistemática que uno encuentra sin forzar demasiado los textos de Platón, que aparecen replicados en ciertos enfoques o perspectivas de la epistemología contemporánea de los últimos 30 o 40 años, y más en particular de eso que se ha llamado ahora la epistemología de la ignorancia. Yo cito ahí un libro de 2016, pero entiendo que hay otros textos que son anteriores, digamos. En fin, mi objetivo era un poco más modesto, ¿no?, que lo que tú me estás preguntando, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar lo siguiente. En este proceso, digamos, de reconocimiento de la ignorancia que Sócrates, sobre todo me parece en los diálogos tempranos, intenta provocar en su interlocutor, hay un momento heléntico que es el de la homología, donde pretende que el interlocutor reconozca momentos de autocontradicción, ¿no? Ahí me parece que quizás se podría hablar de un nivel de horizontalidad, es decir, Sócrates busca que sea el propio interlocutor el que se dé cuenta de las contradicciones en las que incurre y de esa manera tome conciencia de que, al menos respecto de algunas creencias, está equivocado. Sí. Y de ellas tendría que, de alguna manera, emanciparse, ¿no? Sí. Ahí hay una investigación, digamos, compartida. Es un nivel casi diría formal de la investigación. Ahora, incluso en esos momentos Sócrates dirige la conversación y se muestra como aquel que sabe algo sobre el contenido de lo que se está discutiendo, ¿no? Sí. Y él también considera que el experto es el único que puede discernir quién habla bien sobre distintos temas. Es el que sabe sobre el contenido del tema que se está discutiendo, ¿no? De alguna manera, me parece, Sócrates actúa en los diálogos tempranos como el experto también sobre un contenido, ¿sí? Y en ese sentido hay una superioridad respecto del interlocutor. Ya no se trata de una instancia, por así decir, compartida, sino de una instancia donde hay una verticalidad. Bueno, mi pregunta es, ¿cabría decir que Sócrates es un especialista en todo? A ver, ese es un tema que ha sido muy discutido en los últimos, yo diría, 70, 80 años. Si Sócrates es honesto o miente cuando dice que no sabe. En los diálogos de Platón, pero también algún pasaje de Jenofonte, que es otro de los autores que nos sirve como para reconstruir la figura de Sócrates, aunque bueno, en fin, el Sócrates de Jenofonte es un Sócrates un poco más básico desde el punto de vista de los argumentos, digamos, y de las ideas, en fin. Yo la verdad es que siempre pensé, como vos, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Cuando era yo más joven, que Sócrates mentía, digamos, que no era posible que él no tuviera cierto conocimiento experto respecto, por lo menos, de ciertas materias por las que pregunta. Un caso típico, por ejemplo, es el pasaje del Menón, donde le hace demostrar un teorema que tiene cierta complicación a un esclavo cuya única competencia epistémica es ser capaz de hablar en griego. ¿No? Le pregunta, bueno, habla griego, ¿no? Ah, bueno, suficiente, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, si Sócrates no sabría cuáles son los pasos apropiados para demostrar las propiedades de esa figura geométrica y llegar a conclusiones apropiadas del teorema, etc., no podría conducir las conversaciones como las conduce. Hay una parte importantísima de la literatura que piensa que, bueno, más que mentir, eso es parte de la ironía, de la ironía entendida en el sentido del disimulo,
de Sócrates, ¿no? Hay muchos textos de Platón, empezando por ese pasaje del Menón, pero se podrían poner otros 2 o 3 ejemplos probablemente, que seguramente ayudan a pensar que ese es el caso, ¿no? Pero yo creo que hay muchos otros textos también de Platón, donde Platón evoca o reconstruye la figura de Sócrates, donde eso no tiene exactamente esa claridad. Sobre todo cuando Sócrates pregunta, no por contenidos cognitivos específicos que estén asociados a técnicas, a tecna o ciencias del tipo de la geometría o de la matemática, sino cuando él pregunta, que es el tipo de preguntas que habitualmente hace, cuando él pregunta por lo que nosotros solemos entender por virtudes o perfecciones morales. Habitualmente en los diálogos más tempranos no hay definiciones precisas de las virtudes morales. Es muy difícil definir un estado psicológico o anímico en el sentido de una virtud moral. Yo no creo que el Sócrates de Platón, aunque yo creo que sí conoce bien el teorema que le hace demostrar al esclavo de Menón, no creo que en general uno pueda decir, me parece una afirmación muy categórica, y que como es muy categórica es muy difícil de argumentarla después, ¿no? Como dice Aristóteles, hay que tener cuidado con las formulaciones categóricas, ¿no? Porque un solo contraejemplo la tira abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, vos podés tener la formulación categórica si te den la gana. Te digo lo que a mí me parece, ¿no? O sea, pero no creo que él piense respecto de sí mismo que sabe todo, o que independientemente de lo que él diga respecto de su estado cognitivo, sepa todo, digamos. Yo creo que hay muchas cosas que él honestamente no sabe. Habría que ver cada pasaje, ¿no? En cuestión. El caso de la apología me parece que es un texto que se lee, por ejemplo, en Chile la apología de Sócrates se lee en el colegio secundario, pero cuando tú recibes un estudiante en un curso de pregrado y le comentas estos pasajes de la apología de Sócrates, los tipos no tienen la menor idea. O sea, hay una idea equivocada de pensar que la apología de Sócrates es un texto fácil de leer. Hay pasajes que son más fáciles que otros, naturalmente. Pero eso tiene un contenido teórico, yo creo, en algunos de esos pasajes que es muy, muy potente. Y a tal punto Platón creyó que fue potente, que lo cita y lo discute de nuevo, nada menos que en el Teeteto y el Sofista, ¿no? Que son diálogos que de fácil no tienen nada, digamos. Ahora, para ir de nuevo a tu pregunta, yo no creo que haya evidencia muy clara de que Sócrates crea respecto de sí mismo que es un experto. Es cierto que cuando él pregunta, y más que cuando pregunta, cuando objeta las respuestas a sus preguntas, la relación no es horizontal, de que somos los dos ignorantes, digamos. Ahora, él puede decir que somos los dos ignorantes, sobre todo si es posible distinguir la ignorancia socrática en el sentido de alguien que es consciente de los límites de su saber, lo cual a su vez podría implicar que es consciente que algún tipo de saber, por mínimo que fuere tiene. Ahí sí uno puede hablar en esos términos, pero cuando él se opone a lo que yo he llamado ignorancia obstinada o contumaz, es distinto eso, porque ahí él ya no está pensando en contenidos cognitivos específicos. O sea, como vos sabes muy bien, la idea platónica de la conversación filosófica, es decir, que la discusión filosófica, por caliente que se ponga, no puede ser nunca un campo de batalla, digamos. Eso es lo que él dice que hacen los sofistas, ¿no? No puede ser nunca un campo de batalla, sino más bien una relación básicamente entre dos personas, porque las discusiones dialógicas son entre dos personas, aunque haya muchas veces un auditorio silente o semisilente, ¿no? Porque algunos pegan un grito, ¡ah, muy bien!, ¿no? Y se escuchan unos aplausos. Por ejemplo, en esos pasajes del Gorgias, donde aparece el sofista Gorgias vestido con una capa, con cosas de plata, así, entonces parece que se escucha una especie de ¡ah, viva! Llegó el que entiende, ¿no? Porque el tipo es muy elegante, a uno se lo imagina a Sócrates todo transpirado, descalzo, vestido con una bolsa arpillera. Entonces, claro, ¿qué tiene para decir? Bueno, en fin, pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando él va por el lado de la discusión que hace, no con el honestamente ignorante, como por ejemplo Teeteto en el diálogo Teeteto,
O Protarco, en la última parte del Fileo, cuando Protarco hace esa conversión. Protarco es el aprendiz hedonista de Fileo, ¿no? Y al comienzo del diálogo él está completamente convencido de que él puede sostener su hedonismo burdo sin ningún tipo de modificación o de corrección, etc. Pero ese no es el problema, yo creo, no es el problema fundamental del Sócrates de Platón. El problema fundamental del Sócrates de Platón es el caso de gente como Filego, cuando dice, creo y seguiré creyendo que X es P, ¿lo ves? Y hay muchos ejemplos de eso en los diálogos de Platón. Otro ejemplo es el caso de Trasímaco, otro ejemplo es el caso de Calícles al final del Gorgias, digamos. Y eso, si uno lo ve desde el punto de vista de la parafernalia técnica de la epistemología de la ignorancia, eso es, bueno, claro, eso es arrogancia epistémica, puede ser ilusión de conocimiento. En ese sentido lo digo. Ahora, no digo que no haya ningún caso en que se dé eso que vos describes en el sentido de una relación de horizontalidad. Porque, claro, uno podría decir, bueno, si ese es efectivamente el caso, ¿cómo es que él siempre da con el modo de mostrar que la respuesta que ha dado el interrogado tiene un problema, ¿no? O tiene un problema serio? ¿Lo ves? Pero hay muchos casos donde eso no es exactamente así. Y yo creo que lo que más le preocupa a Sócrates, o sea, a Platón, para mí Sócrates aquí es el personaje de los diálogos de Platón, ya no me interesa más el problema de Sócrates histórico por una cuestión biográfica, digamos. Uno necesitaría otros 50 o 60 años para ver si puede entender eso. Por suerte hay gente que lo sigue haciendo y lo hace muy bien, entonces uno lee lo que escribe esa gente. Pero a mí lo que me interesa es esto, ¿no? La diferencia que el propio personaje Sócrates de los diálogos platónicos observa entre el ignorante que después de ser refutado se da cuenta que era ignorante y que creía saber. Ese es el caso del personaje Teeteto en el diálogo homónimo. En parte también el del personaje Menón del diálogo Menón. En parte también el del personaje Cármides en el diálogo Cármides, ¿no? Y el caso del individuo que es refutado, que entiende la refutación, pero que no está dispuesto a admitir que el argumento del otro es mejor que el argumento de uno. Eso es lo que yo llamo ignorancia obstinada, en el sentido de un imbécil, ¿no? Donde tú puedes dar un buen argumento, ¿no? Que seguramente nunca será perfecto, ¿no? Casi ningún argumento lo es, o ninguno, qué sé yo, quizá algún argumento matemático es distinto, pero el argumento o la relación que hay entre un individuo que da un muy buen argumento para mostrar que por lo menos algo de lo que el otro ha dicho no puede ser el caso y que la premisa de la que parte tiene un cierto problema en la formulación porque eso puede implicar potencialmente una contradicción. Y ese individuo, y Platón da varios ejemplos, yo tengo registrados no menos de 32 ejemplos de ese, en distintos diálogos. Y el refutado se da cuenta que ahí metió la pata, pero el tipo no es capaz de reconocerlo. Entonces ahí hay una cuestión de actitud, hay una cuestión disposicional en el sentido de no ser capaz de desarrollar la capacidad que tiene de entender. ¿Lo ves? Es ese básicamente mi punto, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay casos en que uno puede ver esa relación en un sentido vertical, ¿sí? Se me ocurría lo siguiente, Boelli. El problema que plantea la colega, que ha sido muy conversado, ¿no? Si hay real ignorancia o si es una ignorancia fingida, si hay real horizontalidad o hay una verticalidad más o menos solapada. ¿No podría resolverse por este lado, que creo que fue por el cual yo tradicionalmente lo miraba? Yo no soy para nada especialista en Antigua, ¿no? Pero siempre he tendido a entenderlo de este modo. Me gustaría saber tu opinión. Como que lo que él está reivindicando y en alguna medida hasta estaría dispuesto a aceptar, es que lo que sabe es una metodología general de pensar, de discutir, de investigar, que es la que de alguna manera está recomendando para combatir la ignorancia,
para llegar a mejores resultados epistémicos, bueno, y que da lugar a todo este canon epistémico, ¿no? Que eso sí sabe, pero justamente en lo que sí podemos creer es en lo genuino de que no tiene saberes específicos. De alguna manera él dice, bueno, podemos enfrentar cualquier campo si lo enfrentamos con una metodología adecuada. Y lo otro que hay, creo, además del conocimiento de una metodología de búsqueda, de discusión, de investigación, es el señalamiento de ciertos mecanismos que incluso podrían ser resistentes a esa búsqueda, ¿no? Claro, sí. Casi como lo que a partir de Bacon y después del siglo XIX es la teoría de los siglos, después la teoría de la psicología, ¿no? Que está más allá de esa, ¿no? A mí me parece que esa podría ser una forma de conciliar esas dos vertientes que uno ve, ¿no? Sí, sí. A ver, yo tiendo a coincidir con ese diagnóstico, porque, a ver, volviendo al caso del Menón, ¿no? El caso del diálogo en Menón es un caso muy interesante, ¿no? Para tratar de entender esto, porque claro, la pregunta que mueve el diálogo es ¿qué es la arete, ¿no? ¿Qué es la virtud o perfección moral, digamos? Es relativamente claro que Sócrates se da cuenta de todos los errores que comete Menón cuando responde, empezando por el primero, ¿no? Bueno, Sócrates, es muy fácil, ¿no? Si quieres te puedo decir cuál es la virtud del hombre, la de la mujer, la del esclavo, la del libre, ¿no? Entonces, claro, Menón ahí comete un primer error como usted diría, de tipo metodológico, naturalmente, y detrás de eso está la teoría del ABC, la teoría de la definición, que Platón descubre y después Aristóteles la lleva a la náusea, digamos. Y es el hecho de que naturalmente una enumeración de casos particulares no responde a esa pregunta, ¿no? Cuando tú preguntas por qué es algo, tú estás preguntando y lo dice Platón con todas las letras, tú estás preguntando por la forma, por la estructura formal que hace que todas esas cosas caigan bajo ese tipo de descripción, digamos. Entonces, eso sí iría por ese lado, pero volviendo a la pregunta que haces tú, en realidad no hay ningún caso en el Menón, ni prácticamente en ningún otro diálogo, donde el personaje Sócrates de los diálogos platónicos sea capaz de definir la virtud. Hay un pasaje de la República donde él define la moderación, ¿no? Pero es un contraejemplo ese, ¿no? En general él no es capaz de definir la virtud. Ahora él sí claramente tiene las capacidades metodológicas y epistémicas para darse cuenta dónde el otro comete un error, ¿no? Para definir, ¿no? Porque si a ti te preguntan por qué es X, siendo X, yo qué sé, la valentía, y tú dices, bueno, es muy fácil lo que me preguntas, ¿no? Si quieres te puedo decir en qué consiste la valentía del hombre, de la mujer, del niño, del esclavo y del libre. No, viejo, le dice inmediatamente Sócrates, no, esas son enumeraciones de casos particulares, yo no te he preguntado por eso. La respuesta a esa pregunta es un enunciado que describe una característica esencial o general que se aplica a todos los casos. Y eso sí seguramente va por un lado de una conciencia muy clara de cuál tiene que ser el método de proceder. Pero claro, decir que es muy difícil saber a partir del Menón si el personaje de Sócrates sabe cómo definir la virtud, ¿no? Si es incapaz de definir virtudes particulares, digamos. Por lo menos en el contexto dramático, digamos, del diálogo, ¿no es cierto? Ahora, yo no creo que Sócrates o que Platón sean maniáticos que piensen que de la única manera en que uno puede conocer algo es definiéndolo, digamos. Yo no voy por ese lado. Pero es muy claro que Platón descubre eso como procedimiento metodológico, filosófico importante para acercarse al conocimiento de algo. Hay mucha gente, sobre todo algunos expertos en platonismo de la escuela italiana. Estoy pensando en el profesor Belletti, por ejemplo, Mario Belletti, que acaba de morir hace pocos meses, a quien le debemos mucho, ¿no? Los que estudiamos Platón. Y claro, y él se enoja, ¿no? Cuando uno usa la palabra definición, ¿no? para comentar o para traducir alguna línea de Platón. Pero probablemente, ¿no? Yo estoy completamente convencido de que el que descubrió ese tipo de problema es el propio Platón. En un diálogo del Menón, de nuevo, Sócrates le pregunta a Menón, dime Menón,
Menón, tú puedes decirme qué es un círculo, y Menón responde, un círculo es una figura. Y Sócrates le grita, no viejo, no puede ser buena esa respuesta porque hay figuras que no son círculos. Eso no lo dice Aristóteles, ¿no? Eso está en Platón. Aristóteles después explota eso, digamos, hasta que se prende fuego, naturalmente. Pero eso, el primero que percibe ese tipo de cosas es Platón, con toda claridad. Y hay más de un ejemplo de ese tipo, ¿no? En fin, pero no, yo coincido contigo, en el sentido de que hay pasajes donde uno puede ver más bien horizontalidad y otros donde verticalidad. Pero lo que yo he estado tratando de hacer es aislar algunos pasajes donde el problema de Sócrates tiene que ver no con la ignorancia de alguien que en realidad no sabe y que después de ser refutado acepta que ha sido refutado, refutación que prueba que su tesis o su afirmación es falsa y admite que ese es el caso, entonces ensaya una segunda, digamos, respuesta a la pregunta, ¿no? Ese es el caso de un cierto tipo de ignorancia, pero hay otro cierto tipo de ignorancia que tiene que ver con una disposición de tipo actitudinal. Y hay muchos ejemplos de ese tipo en los diálogos de Platón. En el sentido de alguien que de un modo relativamente evidente se da cuenta de que lo que ha dicho o es falso o tiene algunos problemas serios, digamos, pero no está dispuesto a aceptar que el otro ha dado una mejor razón, o un mejor argumento, o una mejor explicación. Por eso yo te mencionaba que hasta hay un antecedente de los ídolos, de la teoría de los ídolos de Bacon. Sí, bueno. Pero Bacon conocía muy bien Platón, como muchos de su época conocían muy bien a los clásicos. Aunque los desprecian, por eso digo, un antecedente. Sí, claramente. Yo creo que esta hipótesis podría catalogarse, podría sintetizarse así. Hubo un órgano antes del órgano, ¿no? Sí, incluso antes del no un órgano. Porque hay una metodología y hay un señalamiento de las resistencias. Claramente, hay una metodología, el Elenchos, la refutación. No hay que olvidar otra cosa, la refutación, o lo que nosotros traducimos por refutación, acá hay una revista que se llama Elenchos, ¿no? Claro. Elenchos claramente significa refutación, pero en su sentido más básico, Elenchos significa investigación. Por eso yo mencioné ese pasaje de la Apología, donde Sócrates dice, bueno, voy a ver si es posible. En caso de que sea posible, el Engen al Dios. Bueno, eso se puede entender en el sentido de la refutación, pero básicamente yo creo que lo que él está pensando, y por las líneas que siguen, yo creo que la idea va por ese lado, él está tratando de investigar el significado de lo que dice el Dios, ¿no? En fin, ¿qué quieres? Por favor. He pedido la palabra sí, por favor. Modesto Alonso y del profesor. Un segundito. Sí, adelante. Muchas gracias por su conferencia, que ha sido fascinante. Tenemos que pedir a los dos si pueden resumir un poquito, porque son dos y estamos un poco apretados de tiempo. Dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver precisamente con ese concepto de imbecilidad o de voluntad obstinada o contumaz, o de ignorancia contumaz. Parece ser, por lo tanto, cuando admitimos, que creo que debemos admitirlo a esa figura, que introducimos un nuevo elemento, introducimos, además del entendimiento, la resistencia de la voluntad, por parte del individuo a transformarse, una resistencia de la voluntad. Introducimos, por lo tanto, algo a lo que Wittgenstein denomina precisamente la perversidad de la voluntad, literalmente. Y dice, los problemas, me refiero a Wittgenstein, dice una y otra vez, los problemas de la filosofía no son problemas del entendimiento, son problemas de resistencias de la voluntad. Estar dispuesto a entender, o querer entender. Exactamente. Y entonces me permite eso ir a donde quiero, que es el tema del género terapéutico en las meditaciones cartesianas, de Descartes mismo. Es decir, es un tema que está cobrando muchísima importancia desde hace 40 años. Sí. En las meditaciones no solo hay una apelación al entendimiento, hay una apelación constante a la voluntad del meditador y por lo tanto un proceso de terapia donde sin embargo el formato cambia radicalmente respecto a la terapia o al diálogo socrático. Y esa es mi pregunta, porque parece ser, esto es una posible hipótesis, lo que hace Descartes es interiorizar el diálogo.
Es decir, solo hay un personaje. Sí. Y uno de los posibles fines de esta interiorización del diálogo es precisamente el hecho de evitar el contexto polémico. Es decir, cuando se ponen a discutir varios filósofos o individuos que no son filósofos, externamente muy probablemente vamos a tener una actitud de soberbia porque es un contexto combativo donde todos quieren ganar, o buena parte de los individuos quieren ganar. Okay. Mientras que cuando lo interiorizas de algún modo lo que crees es una situación dramática en el interior del individuo, es decir, una especie de desintegración interna. Sí. ¿Eso de algún modo permitiría ir un paso más allá? Sí, muy claro, tengo algo para decir sobre eso. Esa es la primera pregunta. La segunda muy rápida también. Porque estás tratando de trazar puentes entre la filosofía antigua y la epistemología contemporánea, cosa que creo que es realmente un proyecto muy interesante, sobre todo posiblemente con el pirronismo, que es una forma de socratismo en cierto sentido. Mi pregunta es la siguiente. Has planteado una distinción entre ignorancia benigna, vamos a ponerlo así, ignorancia maligna. ¿De algún modo esto se podría corresponder con la distinción contemporánea entre ignorancia por una parte, que siempre benigna, es la condición de finitud humana, por decirlo de algún modo, pero por otra parte, a lo que tú has llamado ignorancia maligna, hoy la ignorancia benigna se suele contraponer a la situación de error? ¿Por qué? Me explico, porque es una situación de juicio, mientras que en la ignorancia no hay juicio, pero en la situación de error hay juicio y mal juicio. Pero se suele entender el error, sobre todo en epistemología de virtudes, en un sentido también cartesiano, que es muy